Buenas noches, iglesia. Qué gran alegría entender realmente lo que dice la palabra acerca de nuestros pecados, ¿verdad? Qué gran privilegio el saber que Cristo Jesús pagó la condenación que tú y yo merecíamos y que hoy, a pesar de los pecados que hayamos cometido, de las cosas que hayamos hecho, aún seguimos estando justificados delante del Señor por su gran amor y su gracia maravillosa, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es por eso que ninguno de nosotros puede tener en poco su gran sacrificio. Es por eso que no podemos acostumbrarnos a ser cristianos. Es por eso que no podemos ver nuestra vida como algo normal y común, cuando lo que pasa en nuestra vida realmente es sobrenatural. Amén. Vamos a la palabra del Señor, a la carta a los Romanos. ¿Tienen todos? Capítulo 1, versículo 32. Dice así, 1:32. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, peor aún, incitan a otros a que también lo hagan. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias, oh Rey Celestial. Gracias, Padre Santo, Señor, porque has sido muy bondadoso, Señor, con nosotros, extremadamente bondadoso, Señor, con nosotros. Esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Nos presentamos como tu iglesia, Señor, pidiéndote, oh Dios, que nos limpie, Señor, para presentarnos como una novia pura, limpia y sin mancha, Señor. Quita, Padre Santo, Señor, la maldad de nuestros corazones, limpia nuestros pecados, Señor, a fin, Dios Todopoderoso, de no ir en tu contra, mi Rey Celestial. Señor, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor, y por tu santo nombre, yo suplico, Señor, que pongas palabras en mi boca que provienen de tu Espíritu, Señor. Pasa por alto, Señor, mis pecados, Señor. Pasa por alto, Dios, mis debilidades, Rey Celestial. Pasa por alto, Señor, aún mi incapacidad, Señor, de poder hacer lo bueno, Señor. Y me presento delante de ti, Señor, porque aún, Señor, con mis defectos, Señor, te pido, Señor, que yo pueda transmitir a tu pueblo, Señor, este mensaje, que tu pueblo pueda entender lo maravilloso, Señor, que has hecho en nuestras vidas, Señor, que pueda entender lo terrible de nuestra condición perversa del pecado, Señor. Por eso esta noche, Señor, nos abandonamos a ti, Señor, pidiendo que direcciones, Señor, este servicio, Señor, este culto racional hacia ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Voy a ponerlos en contexto. Lo que está pasando en la carta a los Romanos, en los primeros capítulos, es una exposición de lo que es el Evangelio. Pablo comienza a escribir a los romanos lo que es el Evangelio y en este primer capítulo comienza a enmarcar algo acerca de nuestra condición, algo de lo que los hombres realmente todos tenemos en nuestra naturaleza y es el pecado. Comienza a hablar de lo terrible del pecado del hombre, de la separación que tiene con Dios a causa de su maldad. Pablo comienza a mostrarles, aún por medio de la ley, a los romanos que no pueden ser justificados por sus propias obras. Pablo pone el pecado en esta carta en la posición donde realmente va, en la posición donde realmente se encuentra el pecado. El pecado es algo terrible en nuestra vida, que es como un cáncer que a medida de que el hombre va practicando cada vez más el pecado, se va hundiendo más en sus delitos y cada vez le es más difícil poder salir de esa situación. Por eso esta noche vamos a hablar, voy a dividir la prédica en unas 3 partes. En la primera parte vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el pecado.
En la segunda parte vamos a hablar de la justificación que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y en la última parte vamos a estar hablando de el cuidado que tenemos que tener con ese pecado, a pesar de que nuestras vidas ya hayan sido regeneradas y hayan sido justificadas. Tenemos que tener mucho cuidado en esta última parte y quiero que presten mucha atención porque los cristianos hoy en día tendemos a acostumbrarnos a nuestra vida espiritual y tendemos a naturalizar todo lo que se encuentra a nuestro alrededor y no ser tan precavidos, sabiendo que el pecado está al acecho, que la tentación está buscando cada vez la manera de hacernos caer. Amén. Versículo 32. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir. Pablo viene hablando de cómo se apartó el hombre del Señor, cómo el hombre comenzó a crear poco a poco su vida de pecado, cómo comenzó a apartarse del Señor, provocando la ira de Dios, el aborrecimiento de Dios hacia los hombres. Vemos en el capítulo número 1, si tenemos la oportunidad de estudiarlo en nuestras casas, en el capítulo 1 vemos cómo el hombre comienza a apartarse de Dios, cómo el hombre comienza a aborrecer la manera natural en que Dios dijo que se debían hacer todas las cosas. Y no contento con eso, además inventó ídolos para poder adorar. Aún la manera normal en que Dios había establecido de cómo se debería adorar a nuestro Dios fue cambiada totalmente por los hombres. La palabra del Señor nos enseña en Génesis que todos los hombres somos totalmente perversos y totalmente malos. Cuando el Señor vio la magnitud de la maldad del hombre y que todo lo que el hombre pensaba y todo lo que el hombre imaginaba era totalmente malo, siempre tendía a la perversidad. Por eso el Señor lamentó haber creado al ser humano y le dolió el corazón. Nosotros quiero comenzar esta noche con esta porción de la palabra porque es una porción que me ministraba mucho acerca de nuestra condición caída y perversa, acerca de nuestra enemistad con Dios, porque Dios no solamente aborrece el pecado, Dios aborrece al pecador, Dios aborrece a todo aquel que practica el pecado. Y aquí cuando está hablando en este versículo 32 dicen que la justicia de Dios exige de que todos los que practiquen el pecado merecen la muerte. Y la justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios no tiene absolutamente nada a lo cual nosotros podemos agregarle. No tenemos nada que corregirle. Como dice el salmista, quedará demostrado que delante de los tribunales que tienes la razón. ¿Quién podría decirle al Señor que está equivocado? Absolutamente nadie, ¿verdad? Y si la palabra dice que la paga del pecado es muerte y que la justicia de Dios exige de que todos aquellos que han pecado merecen la muerte, ¿quién de los que estamos aquí merece vivir? Ninguno, ¿verdad? Quien está a tu lado merece la muerte y debería estar condenado por todos sus delitos, por todos sus pecados, por toda su maldad, por toda su perversidad. Amén. Entonces, lo que exige Dios es que lo que hacen estas cosas merecen morir. Y si miramos a los que nos están a nuestro alrededor y todos merecen morir, ¿quién podría presentarse justificado delante del Señor? Veía de un predicador en estos días, no recuerdo cómo era su nombre, que decía que la ira de Dios por el pecado, la ira de Dios por el pecador llevará a que su justicia perfecta se manifieste en el momento en que todos los pecadores sean arrojados al infierno. Y lo que me sorprendía de esto era que ese predicador decía, y esto traerá gloria al Señor. Traerá gloria al Señor que personas como tú y como yo, que no se arrepientan, van a ir al infierno y van a pagar la condenación eterna por los siglos de los siglos. Amén. Y no habrá ninguna esperanza de salvación, no habrá ninguna esperanza de redención, porque luego que hayamos pasado la primera muerte ya no hay más oportunidades. Y es por eso que tenemos que estar atentos, porque el pecado lo que quiere es llevar nuestra vida, torcernos cada día más y llevarnos a la condenación. El pecado da luz a la muerte. Nuestros deseos pecaminosos cada día quieren envolvernos aún más. Y nosotros no podemos ser incautos, no podemos estar desapercibidos pensando todavía en niñades y en vivir la vida con
llenándonos de cosas terrenales y pensando en qué podemos hacer, en qué no podemos hacer, cuando sabemos que tenemos un enemigo a nuestro alrededor que todo el tiempo está lanzando dardos encendidos a nuestra cabeza. La tentación está siempre latente. Salimos afuera y está ahí mismo. Estamos en nuestros trabajos y está la tentación. Estamos en nuestras casas y está la tentación. No hay un lugar donde la tentación no esté. Aún en medio de los momentos que puedan ser quizás para nosotros más, más especiales con el Señor, los momentos de oración, aún muchas veces el enemigo en medio de esos momentos intenta tentarnos, intenta desviarnos el pensamiento, intenta cambiar nuestra oración metiendo cosas terribles y perversas en nuestra cabeza. Entonces el enemigo no descansa y el pecado está al acecho. Y si el enemigo pone la oportunidad para caer, más atrás está nuestra naturaleza queriendo satisfacerse con todo esto. Amén. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen la muerte, pero ellos igual las hacen, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. La parte B del versículo 32 dice, pero ellos igual las hacen. ¿Qué nos está mostrando la palabra de Dios? Nos está mostrando de que ninguno de nosotros y nadie sobre la faz de la tierra tiene ninguna justificación del Señor para decir que no lo conoció. Todos realmente conocen a Dios. Todos realmente saben que hay un Dios verdadero que es justo y existe, porque aún la creación da testimonio de la propia existencia de Dios. Nuestra propia conciencia nos demuestra de que estamos equivocados. Y eso lo hace el Señor demostrándonos de que Él es un Dios verdadero, de que Él es un Dios justo y que existe. Por eso no solamente va a haber condenación para aquellos que abiertamente rechazaron al Señor, va a haber condenación para todo aquel que no haya aceptado a Cristo de verdad en su corazón, para todo aquel que no haya reconocido a Jesús como Dios, como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Porque la única oportunidad de salvación está en Cristo Jesús. Y aún a pesar de conocer de que solamente es a través de Cristo que hay salvación, todos siguen viviendo su vida de maldad allá afuera. Todos siguen viviendo su vida de perversidad. Y para la muestra es que pues aún en nuestras propias familias nosotros, creo que todos deberíamos haberle predicado a muchas personas, mostrarle lo que realmente significa el pecado, mostrarle la gracia maravillosa y la redención de Cristo para nosotros. Y no me refiero solamente a aquellas personas que no lograron entender el Evangelio, porque aún también aquellas personas, y conozco muchos casos de gente que realmente entiende claramente lo que es el Evangelio, pero sin embargo se resisten a la gracia maravillosa de Cristo Jesús. ¿Y por qué se resisten? Porque prefieren seguir llevando su vida terca y pecaminosa. Es mucho más placentero para la carne seguir cumpliendo y llevando a cabo nuestros deseos, nuestra maldad. Porque el hombre se goza cada vez que puede satisfacer todas sus necesidades. Y necesidades no solamente es el pecado abierto con el que todo el mundo se goza, porque hay muchos pecados aún en medio de las personas que los entristecen, y sin embargo esa tristeza aún provoca placer en medio de sus vidas. Es por eso que todas esas personas nunca van a tener una justificación delante del Señor. Y el día que el Señor vuelva, si no se arrepiente, van a ser condenadas y de manera justa. Y si pensamos en familiares a los cuales amamos muchos, van a ser condenados de manera justa. Muchas veces personas muy cercanas con las que compartimos, a las que queremos, van a ser condenados de manera justa, porque Dios es justo y no tolera el pecado de nadie. La paga del pecado es muerte y el Señor es tan justo que no permitirá que ninguno se quede sin el castigo que se merece. Amén. Pero ellos igual las hacen, peor aún, y citan a otros que también las hagan. Esta última partecita del versículo 32 me ministraba mucho. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. El enemigo no se queda contento
solamente con que nos apartemos del Señor. El enemigo no se queda contento solamente que tratemos de buscar nuestra vida de rectitud, sino que por el contrario siempre está incitando a más y más personas a que traten de hacernos perder del verdadero camino. Y si bien muchas personas se acercan a nosotros, quizás con los argumentos de decir un buen consejo, siempre, la mayoría de las veces, la finalidad de ese consejo es hacerte desviar del propósito que tiene el Señor para tu vida. Buscan maneras coherentes de decirte las cosas, maneras lógicas de decirte las cosas. Y muchas veces tienen razón en la manera en la que este mundo exige, porque tienen razón en lo que ellos piensan que es normal y bueno para nosotros lograr. Sus consejos son buenos, sus consejos son perfectos, pero lo que ellos no entienden y no van a entender a menos de que se arrepientan es que nuestros pensamientos no son los mismos que los de ellos. Nuestros pensamientos están en cosas totalmente diferentes. Nuestros pensamientos están puestos con la mirada en el cielo. Y ellos siempre van a buscar la manera de hacernos tropezar. Van a buscar la manera de que nosotros igual estemos condenados igual que ellos. Porque aún nuestra sobriedad resalta siempre la perversidad de los demás. El hecho de que en medio de tu trabajo no mientas, hace ver al mentiroso como mucho más mentiroso. El hecho de que no pelees con la gente, el hecho de que no estés en riñas, el hecho de que no estés hablando mal de los demás, hace que aquellos que sí lo hacen se sientan más pecador al tú tener soluciones totalmente diferentes de las cosas que se presentan a tu alrededor. El hecho de que tú busques cada día agradar al Señor y mantenerte en santidad hace que el pecado los condene aún más a ellos. Y es por eso que ellos no van a estar tranquilos hasta hacerte caer. Y no hay ninguno inocente allá afuera. No hay ninguno que respete tu posición de cristiano, tu posición de buscar a Dios. Siempre, siempre van a ser influenciados por Satanás para que tú caigas. Y Satanás va a apelar a tu naturaleza pecaminosa por medio de ellos a fin de que te sea más fácil caer, a fin de que te vayas en contra del Señor. Y cada pecado que el hombre comete es una rebeldía en contra del Señor. Cada vez que el hombre peca, le está diciendo al Señor, no me interesa cómo dices tú que se deben hacer las cosas. Cada vez que nosotros decidimos vivir nuestra vida a nuestra manera, olvidando los mandatos del Señor, rechazando lo que el Señor ha dicho que es normal. Decimos muchas veces que amamos los mandatos del Señor, pero nuestro corazón desea cosas totalmente diferentes. Eso es lo que hace la perversidad del pecado en medio de nuestras vidas y nosotros tenemos que estar apercibidos. Tenemos que estar apercibidos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si alguno de nosotros cae en pecado, no cae en pecado de una manera que no se dio cuenta. Porque la manera en que el hombre cae en pecado es porque comienza poco a poco a contemplar la posibilidad de hacerlo. Comienza poco a poco a contemplar la posibilidad y la necesidad de acercarse siquiera un poquito a aquello que produce placer, muchas veces sin la intención de pecar, pero te acercas tanto dándote licencias que no te puedes dar porque eres débil hasta que caes en pecado. La palabra de Dios dice que tú no puedes ser tentado más allá de lo que puedes soportar. No hay nada a tu alrededor en lo que tú digas, Señor, me tocó, Señor, caí, Señor, no había otra oportunidad, no podía hacer otra cosa. Es mentira, siempre hay una oportunidad. Siempre hay una oportunidad porque tú puedes soportar el pecado en tu vida. Tú puedes soportar la tentación, tú puedes resistirte al pecado, tú puedes hacer que el pecado no te condene y quitar toda esa naturaleza pecaminosa y echarla a un lado. Porque si bien seguimos siendo carne, si bien nuestra naturaleza pecaminosa sigue deseando muchas veces hacer lo malo y cada día busca maneras de tratar de hacer lo malo, el Espíritu que mora en nosotros no lo permite. Siempre está advirtiéndonos, siempre está diciéndonos, no cojas por acá, no mires esto, no hagas esto, no digas esto, pero siempre creemos que tenemos la posibilidad de darnos un espacio pequeño. Creemos que nuestras vidas espirituales son tan fuertes que no van a caer. Pero la palabra también dice que aquel que crea estar firme, cuídese de no caer, porque a ese es el primero que van a atacar. Amén.
Vamos al capítulo 3, versículo 9. Amén. Dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada, tal como acabamos de demostrar, todos, sean justos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Entonces, si esto es lo que está diciendo la palabra acerca de nosotros, ¿quién de nosotros podría llegar a la conclusión de decir, soy mejor que el que está al lado? Ninguno, ¿verdad? Ninguno podría decir, aunque ninguno de nosotros sabe en realidad la lucha que tiene el hermano que está al lado tuyo. Porque si te pones a revisar tus pensamientos, te vas a dar cuenta de la magnitud de tu perversidad. Pero el que está al lado no lo conoces. Entonces, ¿qué te hace pensar de que el que está al lado no es como tú? Y muchas veces solamente tienes cuidado de ti solo y no tienes cuidado del hermano que está al lado. Y lo digo para que estemos precavidos, porque sí, somos pecadores. Somos pecadores y el que está al lado tuyo es igual de perverso que tú. Entonces tenemos que estar apercibidos. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás de ninguna manera. Yo me ponía a pensar, pues bueno, los judíos se creían mejor que los gentiles debido a ser descendientes de Abraham, debido a ser el pueblo escogido de Dios. De alguna manera tenían una posición privilegiada porque ha sido un gran regalo de parte del Señor ponerlos a ellos como su pueblo escogido. Pero me ponía a pensar cómo aplica eso o cómo podría aplicar eso a nuestras vidas. Y creo que para nosotros, en una congregación como esta, donde generalmente estamos siendo confrontados con el pecado en medio de nuestras vidas, muchas veces tendemos a pensar de que nosotros somos mejores que aquellos que nos están escuchando la misma palabra. Muchas veces creemos que somos mejores que aquellos que en muchas ocasiones escuchan un evangelio totalmente adulterado y creemos que por escuchar buena doctrina, sana doctrina, no vamos a ser juzgados con la misma severidad que ellos. Y es todo lo contrario. El hecho de conocer más de la palabra del Señor nos indica que si pecamos seremos juzgados con mucha más severidad porque entendías en total plenitud tu condición perversa y pecaminosa. Entonces no te creas mejor que ellos ni te creas en mejor condición que ellos. Porque por el contrario tienes una responsabilidad mucho más grande delante del Señor contigo mismo. Porque entiendes la magnitud de tu pecado. Tú le preguntas muchas veces a aquellas personas que viven en medio de ese falso evangelio y no se sienten pecadores. O para ellos la palabra pecado es como decir la palabra error. No es algo de irse en contra del Señor. Muchas veces pecan y no pasa nada porque piensan que es un pecado pequeño. Igual serán condenados por eso si no se arrepienten. Pero tú que sí sabes lo que es un pecado pequeño y lo que es un pecado grande y que a la luz del Señor significa totalmente lo mismo, lo sigues haciendo. Sigues viviendo tu vida conforme a lo que tú quieres hacer. Entonces no te jactes de nada. No te jactes de nada porque serás juzgado con más severidad porque más se te ha dado, más se te va a exigir. Ahí responde enseguida la pregunta del versículo 9 y dice, para nada, tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Entonces, si nos queda alguna duda para nosotros pensar de que alguno de nosotros tiene un poquitico de bondad, aquí dice la palabra de que para nada, todos, y está demostrado en la palabra del Señor de que todos somos pecadores, de que no hay ninguno, ni judíos ni gentiles, y aquí pues no hay judíos, todos somos gentiles, y por lo tanto estamos incluidos entre todos esos que somos pecadores. No hay ninguno que se salve, no hay ninguno que pueda levantar la mano y decir yo soy menos que tú o yo lo hago más que tú. Todos estamos bajo la misma condición porque la palabra nos enseña que todo aquel que transgrede un solo mandamiento de la ley es culpable de pecar contra toda la ley. Amén. Por lo tanto, dice que todos somos pecadores. Y si
todos somos pecadores. ¿De qué manera alguno de nosotros podría llegar a pensar de que hay alguno mejor o hay alguno peor si nos devolvemos al principio cuando entró el pecado o la perversidad al mundo? Tenemos como ejemplo a Adán, que era el primer hombre, que fue el primer hombre, aquel que vino de alguna manera sin pecado, perfecto en ese estado, incorruptible, porque no, bueno, incorruptible no es la palabra, pero de alguna manera perfecto, porque no había pecado, no había maldad en la vida de Adán. Sin embargo, él fue tentado y cayó. Pero ninguno de nosotros puede decir que a causa de Adán, quien fue el primer hombre que pecó y cayó, nosotros también vamos a pecar y a caer. Porque la palabra también es clara en decir que, por lo tanto, así como Adán pecó, entró la muerte y la condenación al mundo. Pero de la misma manera, nosotros que también somos pecadores, por eso está la muerte en medio de nuestras vidas. O sea, que no es únicamente por el pecado de Adán que va a haber condenación. Sí, por medio de él entró el pecado al mundo, pero por el pecado tuyo o por el pecado mío es que podemos ser condenados. Nadie podrá llegar el día del juicio si se presenta delante del trono del Señor, del trono blanco, y decir, ¿por qué me juzgas a mí si quien introdujo el pecado en la humanidad fue Adán? No, el Señor va a tener millones y millones de razones para decirte, tú te vas a condenar por tu propio pecado. Y no lo juzgues a Él. No lo juzgues a Él, porque con lo que tú tienes en tu vida es suficiente. Porque si Él, siendo perfecto, en ese sentido de que estaba sin pecado, entró el pecado a la humanidad, ahora cuánto más en tu propia vida, que han pasado tantos siglos, y eres aún mucho más perverso porque tu naturaleza pecaminosa está más corrompida y está más degenerada. Entonces, si ponemos a comparar a Adán con los hombres, no tenemos, a Adán con nosotros, no tenemos ni el más mínimo punto por el cual compararnos. Así que si alguno de nosotros se condena, será justo, será necesario y traerá gloria al Señor. Versículo 10. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. ¿Cuántos justos? Ni uno, ¿verdad? No hay ni un solo justo sobre la faz de la tierra. No ha nacido el primer justo. No ha habido el primero que pueda pararse en la tierra y decir, soy justo y no merezco condenación. No hay tan solo uno. Todos son malos, todos son perversos. Todos somos creados de la misma manera. Somos concebidos en pecado aún desde el vientre de nuestra madre. Hay pecado en medio de nuestras vidas de una manera natural. No necesitas hacer nada, solamente el hecho natural de tener esa naturaleza pecaminosa en ti ya te hace estar condenado. Te hace estar destituido de la gloria de Dios y alejado de su presencia. Porque como no hay ni un solo justo, no hay ni un solo bueno, no se trata solamente de que Dios aborreció al hombre y al pecado. Se trata también de que el hombre en medio de su rebelión aborrece a Dios y aborrece su justicia. Y el día que el hombre se presente, el hombre declarado culpable se presente delante del Señor, aún en medio de ese momento no pedirá perdón, sino que aún más se irá en contra del Señor. El hombre arrojado al infierno no suplicará por salvación, porque el Espíritu no mora en ellos. El hombre arrojado al infierno se irá cada vez más en contra del Señor. Y por eso la ira del Señor sobre el hombre pecador es justa. Y por eso quiero que esta noche cada uno de nosotros entienda realmente nuestra condición. Entienda la condición del ser humano, de que eres y de que somos perversos, totalmente perversos. Y la palabra de perverso no es medio malito, es perverso, tu mente está corrompida, tu mente está deseando hacer lo malo. Aún en medio de estos momentos, en medio de que estamos en la predicación de la palabra del Señor, estás pensando muchas veces en hacer lo malo. Estás pensando muchas veces en lo que no te agrada.
Tienes tu mente vagando por otros lados bien lejos, pensando en quién sabe qué cantidad de cosas que no vienen al caso. Y no te enfocas en lo que dice el Señor acerca de tu vida. Así que no te creas mejor, porque te sigues creyendo mejor y vas a terminar condenado. Versículo 11. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. ¿Cuántos son sabios aquí? ¿Cuántos buscaron al Señor por sus propios méritos, por sus propias fuerzas? Nadie, ¿verdad? El Señor en su bondad, en su gracia maravillosa nos llamó a cada uno de nosotros. Ha sido pura y neta obra del Señor de que personas como tú y como yo, tan perversas, estemos aquí sentadas. Pura gracia y maravillosa del Señor, porque ninguno de nosotros buscó a Dios. Estábamos perdidos, estábamos, como dice la palabra, abandonábamos los caminos del Señor para seguir los nuestros. Queríamos seguir nuestros propios caminos, queríamos buscar nuestros propios pensamientos, nos creíamos aún sabios en medio de nuestros propios conocimientos. Recuerdo aún antes de conocer al Señor con unos argumentos tan básicos y tan pequeños que muchas veces discutía con los cristianos por eso. Y yo venía con mis argumentos tan necios que cualquiera, hasta un niño podría derribarlos, pero yo sentía que era sabio al discutir con ellos y al mostrarles mi punto de vista, pero que todo estaba bien lejos de lo que dice la palabra del Señor. Estaba pensando en mi propia sabiduría y esa sabiduría que cada vez me llevaba más a la condenación. Esa sabiduría que cada vez me alejaba del Señor, que aún a la luz del mundo ni siquiera era sabiduría, porque ni siquiera era lógico. Aún en la perversidad de nuestro cuerpo nos lleva a pensar, la perversidad de nuestra naturaleza nos lleva a pensar de que, mira qué sabio es, mira cómo se defiende. Pero en realidad lo que estás haciendo es cerrar tus oídos, cerrar tu mente, cerrar tus ojos para que lo que la otra persona esté diciendo no entre en tu cabeza y no pierdas. Pero en realidad estás perdiendo demasiado, estaba perdiendo demasiado. Pero entonces sobre la faz de la tierra no hay ni uno solo que pueda acercarse a Dios y decir, lo busqué, lo hice o lo logré. El Señor, así como nos llamó, así nos mantiene y así nos llevará hasta el día final, si no decidimos desviarnos. Porque ni aún en medio del caminar de la vida cristiana podemos decir, bueno, el Señor me trajo, pero aquí voy yo caminando. Mentira. Mentira de tu naturaleza pecaminosa, mentira de tu perversidad. Tú no vas caminando, el Señor te va llevando. Dice la palabra no recuerdo, se me pasó. Pero dice la palabra que el mismo Señor es quien nos sostiene con su brazo victorioso, quien nos sostiene con su mano poderosa a fin de podernos llevar a ser justos, a fin de hacernos perfectos a la medida de Cristo Jesús. Entonces ninguno de nosotros puede decir, yo busqué a Dios, me mantengo y llego hasta el final. Amén. Versículo 12. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Cuántos hacen lo bueno? Ni uno solo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas buenas hiciste hoy para poder merecer salvación? Ni uno, ¿verdad? No hay ninguno solo entre nosotros que pueda hacer lo bueno. Y lo peor, no solamente puedes hacer lo bueno, somos inútiles. Somos inútiles ante esta situación porque no puedes salvarte, porque no puedes justificarte. Puedes inventar todos los medios que quieras, todas las ideas innovadoras, recordar a todos aquellos contra los que pecaste, visitar todos los lugares donde pecaste, inventarte cualquier cosa que quieras inventar, pero ni uno solo de nosotros puede lograr ser justificado delante del Señor, porque el pecado mora en medio de nosotros. Somos inútiles, no podemos hacer absolutamente nada. Amén. Vamos a... Ahí mismo en el versículo 21. Dice, pero ahora
tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Entramos en la segunda parte de la prédica que le decía, es cómo la justificación puede hacer que todo ese pecado, toda esa maldad y toda esa condenación de nosotros sea apartada. La palabra claramente nos muestra que nuestra condición caída, perversa y pecaminosa puede ser limpiada. Hay una manera, hay una oportunidad para nosotros para poder presentarnos justos delante del Señor. Y no es que alguno de nosotros pueda decir, bueno, ya soy justo, puedo hacer lo que yo quiera. No, se trata de que aún es el mismo Señor quien hace todo este proceso en medio de nuestras vidas. Dice, pero ahora, tal como prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Nunca una persona pudo ser justa cumpliendo las exigencias de la ley. Nunca nadie ha podido ser justificado cumpliendo mandatos o cumpliendo leyes. Y el Señor aquí nos está mostrando cómo es la única posibilidad que todos los seres humanos tenemos para poder ser justos delante del Señor. Hay una posibilidad de podernos presentar delante de Dios en la cual tú no puedes hacer absolutamente nada. Es el mismo Dios quien puede actuar en medio de tu vida y limpiarte y traer toda esa justificación que necesitas para no morir, porque mereces muerte y mereces condenación. Versículo 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y vemos aquí el punto principal de cómo el hombre puede ser justificado. Y dice, Dios nos hace justos. El hecho de decir que Dios nos hace justo, es decir, Dios nos justifica, no eres justo. Es muy diferente de decir yo soy justo a decir Dios nos hace justo. Porque es un regalo de parte del Señor hacia ti. No es algo que tú puedas ganarte, no es algo a lo cual tú puedas contribuir. Dios te hace justo. Y un ejemplo que el Señor traía a mi mente para esto es algo como el momento en que alguna persona pueda adoptar, el momento de la adopción. Si bien ese niño que pueda ser adoptado no es de ninguna manera hijo de esa familia, no es hijo, es adoptado, pero el hecho de reunir todas las condiciones, el hecho de reunir todos los requisitos, a ese niño lo hace hijo de esa persona. Y no solamente legalmente, también lo hace de una manera espiritual al brindarle todo lo que un hijo necesita. Pero es una condición dada y otorgada. No es una condición con la cual alguno de nosotros pueda decir yo soy justo. No, el Señor te hace justo. Y tuvo que haber algo externo para que tú pudieses ser justificado. Entonces, aún siendo justificado, no puedes decir yo soy justo porque no eres justo. Aún siendo justificado, no puedes jactarte de eso. Porque es el Señor quien justifica, no depende de ti. Hay otra persona que pone una condición adicional para que tú puedas presentarte bien delante del Señor. Dios te hace justo. Vuelvo y te repito, no eres justo. Aún y en esa condición tienes absolutamente nada de que jactarte. Amén. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Entonces, ¿cuál es la condición para que el Señor pueda hacernos justos a nosotros? Poner nuestra fe en Jesucristo. Solamente tenemos que creer. Y te digo un secreto, tener fe es un regalo del Señor para ti. Tener fe es un don del Señor para nosotros los pecadores. Aún no puedes decir, bueno Señor, creí, porque no crees si el Señor no te lo permite. Entonces, aún creyendo, no es una acción, no es un verbo que esté enfrascado en el hombre como correr, saltar, mirar
comprar, llevar, no, creer, así como lo muestra la palabra del Señor, tener fe es un don de parte del Señor. Y dice, solamente la fe en Jesucristo, solamente centrado en el único que cumplió la manera de cómo tú puedes ser justificado. Solamente Jesucristo, solamente el Dios encarnado, el Dios hecho carne, es el único que puede declararte justo a través de su rectitud. Parte B de este versículo, del versículo 22, dice, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuese. Y esto es verdad, sea quien fuese. Lo que quiere decir es que, sea quien fuese, es aquel que vivió una vida moral, siempre delante de la sociedad, que fue bueno ante la sociedad, que honró a sus padres, trabajador, obediente, estudioso, buen hijo, buen papá, buen esposo. Aún esa persona está bajo la misma condición de aquel que fue asesino, drogadicto, violador, psicópata. Puedes colocarle los pecados más perversos en la escala del ser humano que muchas veces tendemos a hacer. Y ese hombre está en la misma condición de este otro hombre. Aquel que vive una vida perfecta de moralidad con aquel que ha vivido una vida terriblemente perversa a los ojos de los hombres. Ambos son pecadores y ambos se presentan delante del Señor de la misma manera si no ha habido arrepentimiento. Es por esto que el Señor es tan bueno, tan grande y misericordioso que dice, esta oportunidad es para cualquiera, sea quien fuese, no importa lo que hiciste, no importa cómo hayas vivido, no importa qué hayas pensado, esta oportunidad de poder ser justificado también es para ti. No importa qué haya pasado en el pasado, no importa lo que hayas hecho, el Señor te da esta oportunidad solamente si crees en Jesucristo. Solamente si decides aceptar la gracia y no te resistes a ella, la gracia maravillosa del Señor, y crees en Jesucristo, serás salvo, serás justificado. Amén. Versículo 23. Se me está acabando el tiempo. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justo, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hablar ahora? ¿Qué es la justificación? ¿Por qué se da esa justificación? ¿Cómo logramos los hombres ser justos? Tuvo que haber un cambio por el cual nunca nosotros vamos a entender. Y es que ese hombre perverso, malvado, pecaminoso, como lo eres tú y como lo soy yo, tuvo que ser justificado por otro hombre que vivió una vida de rectitud, una vida de obediencia, una vida perfecta, una vida intachable, una vida íntegra. Solamente ese hombre, quien es Cristo Jesús, el mismo Dios encarnado, es el único hombre que puede justificar. Y hizo un cambio en la cruz del Calvario, atribuyéndose a sí mismo toda tu maldad y toda tu perversidad. Cada pecado de los que cometiste hoy fue clavado en esa cruz si realmente eres salvo. Cada momento de perversidad, cada cosa. Y ahorita cuando cantábamos la alabanza Hay libertad, me gozaba mucho en el Señor porque venía a mi cabeza el poder entender realmente de que delante del Señor podía presentarme justo y traía alegría verdadera a mi corazón porque sabía que aún aquello que hice, si realmente soy cristiano y he sido cambiado y he sido lavado por el Señor, aún todo eso ha sido quitado y no me presento con vergüenza delante del Señor porque me lavó y me justificó. Pero todavía hay muchas personas que viven en ese primer paso, se quedan, se estancan ahí y no logran ver ni gozar de esa justificación tan preciosa y perfecta del Señor que tenemos siempre que estar recordando. El Señor nos justificó y todo tu pecado fue quitado y ahora tú delante del Señor te presentas y el Señor te mira a través de su sangre maravillosa como aquel que nunca ha pecado. Esa es la manera como el Señor a ti te ha justificado. Esa es la manera como el Señor te ha cambiado, quitando toda esa maldad.
cuando merecía ser crucificado, merecía ser condenado y arrojado al lago que arde con fuego y azufre, y era justo y necesario. Pero Dios en su infinito amor y bondad no lo permitió. Te llamó y te justificó quitando toda esa maldad. Por eso tiene que haber profundo agradecimiento en medio de tus vidas por eso. Amén. Vamos a capítulo 7. Perdón, capítulo 7. Ahora bien, capítulo 7, versículo 18. El Señor ha sido tan bueno, tan grande, tan bondadoso en amor, en misericordia, que te ha justificado, te ha cambiado y te ha transformado. Y a pesar de que eres un pecador, a pesar de que esa naturaleza mora en ti, el Señor te lavó y te justificó. Y hoy ya no eres esclavo del pecado. Hoy eres justo, justificado por el Señor. Hoy te puedes presentar limpio, hoy puedes entrar con confianza, pero es ahí donde también hay un grave problema en medio de los cristianos, no por la justificación, sino por la autoconfianza. Y el Señor me recordaba y me confirmaba este mensaje por medio de un video que veía del pastor Juan Manuel Vaz esta semana, donde mostraba cómo la autoconfianza hacía que hombres justificados, regenerados, cayeran, porque tienen en poco, o mejor dicho, no tienen en poco, sino que no se dan cuenta de que aún esa perversidad mora en medio de sus corazones, de que aún esa naturaleza pecaminosa sigue estando allí presente. El hecho de que ya no nos domine porque hemos sido libertados de ese pecado no quiere decir que no volvamos a pecar. Es por eso que tenemos que estar atentos. Miren lo que dice el versículo 18 del capítulo 7. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero lo hago. Aquí Pablo, me gusta cómo está mostrando en este capítulo su debilidad. Estamos hablando del apóstol Pablo, de aquel apóstol que ninguno de nosotros llegará a igualar en su vida espiritual con el Señor. Aquel hombre que el Señor escogió para hacer tantas, incluso para dejar registrada la palabra del Señor. El apóstol Pablo, una vida que si lo comparamos o podamos mirar las Escrituras, diría yo que es la persona que más santidad vivió en medio de todos los personajes que nos muestra la palabra. Y aún el mismo Pablo está reconociendo su debilidad. Reconoce su debilidad al decir que esa misma naturaleza pecaminosa no permite que haga lo bueno. Y dice, no existe nada bueno en mí por esa naturaleza pecaminosa. Y todos sabemos todo lo que Pablo hizo. Y sin embargo, él está diciendo esto, no existe nada bueno en mí. Por lo tanto, tú tampoco puedes decir lo mismo. No existe nada bueno en ti, en tu naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza sigue llevándote por los mismos deseos a hacer lo malo, a la tendencia al pecado, a la tendencia a luchar en contra de lo que el Señor quiere. Y dice el versículo 20, ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí, el pecado que mora en mí, como dicen otras versiones. Entonces no podemos ser incautos, no podemos ser tontos, no podemos ser pensando en pajaritos en el aire. Pablo está diciendo, el pecado aún mora en mí. Y si peco es porque el pecado vive en mí. Y el pecado vive en ti. Tenemos que tener cuidado con el pecado porque hoy en día los cristianos nos estamos dando muchos espacios. En algunas ocasiones, cuando el Señor nos habla, establecemos límites para no pecar. Decimos, cortamos esto, no miramos esto, no visitamos estos lugares, no hablamos con estas personas, a fin de que no tropecemos para no pecar. Pero llega un punto en que te sientes tan bien, te sientes tan espiritual, te sientes tan fuerte,
que crees que ya puedes dar pasos hacia atrás. ¿Crees que acercarte a tal persona ya no te hará pecar? Y comienzas a coquetear con el pecado, olvidando de dónde te sacó del Señor, olvidando la perversidad que sigue morando en ti. Porque la palabra nos enseña que el único momento en que tú dejarás de ser perverso es cuando ya no tengas ese cuerpo. Tendrás un cuerpo nuevo y dejarás de ser perverso. Por lo tanto, habrá una lucha entre ti. Dentro de ti habrá una lucha en contra del pecado. Por lo tanto, seguirás en esa misma lucha y no puedes acercarte al pecado, no puedes. La palabra del Señor, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, huye de todo aquello que estimule las pasiones juveniles. Y no sé cuál sea la situación de pecado o la situación de tentación para cada uno, pero el Señor dice, no te acerques, córtalo de raíz. El mismo Señor Jesucristo dice, si tu mano te hace pecar, córtala. Si tu ojo te hace pecar, sácalo. Más vale entrar tuerto o cojo al reino de los cielos que ser arrojados completico al infierno. Entonces, ¿por qué te das esa libertad? ¿Quién te crees tú para decir que no pecas, que no vas a caer en ese pecado? Recordaba lo que decía el pastor en medio de ese video que veía, y él decía, nosotros nunca somos lo suficientemente cautelosos. Nunca tomamos las precauciones necesarias, aunque creemos tomarlas. Siempre estamos dejando una puerta abierta, una oportunidad para pecar. Y pasamos los límites muchas veces que ya establecimos para no pecar. Versículo 21. Y con esto terminamos. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y de la muerte? Miren lo que está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo, aborrezco las cosas del Señor, no quiero saber nada del Señor y por eso me voy a gozar en el pecado. Pablo está diciendo, amo la ley de Dios con todo mi corazón. O sea, el deseo del corazón de Pablo genuinamente es hacer lo bueno. Pero él dice, o sea, miserable de mí, soy un pobre desgraciado porque no puedo. O sea, no puedo. Reconoce tu debilidad, no puedes. Como me decía alguien en estos días, sí, yo sé, pero yo tengo fuerza de voluntad y me he puesto firme con eso y me pongo firme y yo sé que si decido no caer, no caigo. Mentira. Mentira, en el momento cuando ya la tentación y el pecado te tienen envuelto toda la cabeza, no tienes oportunidad de salida, porque coqueteaste demasiado y ya estás untado hasta los pies en medio del pecado. Ya no te queda más que llegar avergonzado delante del Señor y arrepentirte de tu maldad. Pero el mismo Pablo está diciendo, amo la ley con todo mi corazón y por eso no quiero pecar. Y si realmente somos cristianos, van a entender esto. Y cada vez que pecamos, cada vez que el hombre peca y hace lo malo, aborrecemos nuestro cuerpo. Quisiéramos estar con el Señor, no sabemos y quisiéramos, Señor, que se acabe todo esto porque no quiero volver a estar en contra tuya, no quiero irme en contra tuya. Versículo 24. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Hermanos, con profundo amor les digo, tomen las precauciones necesarias porque si aún Pablo está diciendo todo lo que pecó y todo lo malo que hizo, ¿cuánto más nos espera a nosotros? Sé precavido, no digas, ay, pequé porque me equivoqué. No, mentira, lo contemplaste, lo cocinaste en tu cabeza y lo llevaste a la acción por tu perversidad. Así que no vengas con justificaciones delante del Señor, no trates de autojustificarte porque no puedes.
No puedes porque si haces lo malo fue porque quisiste, fue porque fue tu decisión. Y tienes la oportunidad delante de Dios de tomar todas las precauciones necesarias. No importa lo que tienes que mochar, no importa lo que tienes que quitar, no importa de quién te tienes que alejar, no importa lo que diga la gente de afuera, no importa si pareces un tonto o pareces un loco a los ojos de los demás. Lo importante es que delante del Señor te vea aprobado por lo que estás haciendo. Amén. Vamos a orar.